acompañan en la mesa el autor del libro, Paco García Corral, conocido y querido para todos ustedes, y también Juan Emilio. Siempre es un honor poder estar pues, acompañado en cualquier acto cultural por el presidente de nuestro Ateneo, José Román. Y nos acompaña también José Miguel Carreño en calidad de representante de Cáritas Parroquial, porque ahora lo contará mucho mejor Paco, como bueno, pues este libro tiene ese carácter benéfico, y por lo que me han contado esos dibujos que ilustran el libro, esta novela histórica, van a ir a beneficio de Cáritas. Saludar a nuestro exalcalde Juan Antonio Palacios, a mi compañera de corporación Ana Jarillo, y a todos ustedes, algunos miembros de diferentes colectivos culturales, y a todos, señoras y señores, bienvenidos a este acto. Este acto no hace mucho, Paco estaba, nos acompaña también en muchos actos culturales, pero hace muy poquito, por ahí está Paco López, como presidente de esa asociación de emprendedores del patrimonio, tan activos culturalmente, y que bueno, pues invitaban a Paco a que nos diera una conferencia sus viernes de patrimonio sobre la historia del Algeciras Club de Fútbol. Pero como escritor eres prolífico, y hace yo creo que menos de un año, Paco, que presentabas tu último libro, y ahora esta novela histórica que, por lo que he podido leer, está ambientada en la década de los 20 del siglo XX, entre 1920 y 26, y tiene como trasfondo la guerra del Rif. Él lo hace mucho, estaba en esos actos de sabia mixtura que organiza nuestro compañero Juan Emilio Ríos como presidente de la Unión Nacional de Escritores, y nos comentaba, ¿no?, algo, nos comentaba de esta nueva obra. Bueno, yo no me extiendo más, creo que por protocolo le pasamos primero la palabra a Juan Emilio. Pues venga, Juan Emilio. Buenas tardes. Yo he tenido el gran privilegio de vivir desde dentro el proceso de creación y de publicación de esta novela, porque Paco hace unos meses que me la envió para que le echara un vistazo, para que le hiciera un comentario que ahora leeré, y para que, bueno, para que habláramos de ella. Y a mí me pareció una novela pues maravillosa, ¿no? Y yo el otro día, en un artículo del Viva, donde publico los jueves, decía que es la novela que consagra definitivamente a mi amigo Paco como un gran descriptor de paisajes, un gran descriptor de personajes, un gran creador de diálogos. Sabe darle a cada personaje siempre el tono adecuado, el vocabulario, el léxico adecuado, ya sea joven, mayor, sea hombre, mujer, niño, niña, anciano. Sabe darle siempre la forma de hablar, ¿no? Y también en esta novela fue un reto importante, porque aquí participan en la trama personajes de muy distinta índole, ¿no? Hay personajes que son gente muy humilde, otros que son de buena cuna, con muchos también intelectuales. Hay gente que hablan de política, en la tertulia del casino, discuten incluso de partidos de la Algeciras, club de fútbol. Entonces es complicado hacer hablar a todos esos personajes y que cada uno tenga su idiosincrasia, su forma de pensar, su forma de expresarse. Eso es complicado con tantos personajes. Pero luego es que la trama no decae en ningún momento. La trama desde el principio te va atrapando y te provoca que si alguien te interrumpe la lectura por alguna cosa o te suena el móvil, lo que haces es apartar el móvil un ratito fuera y centrarte en la lectura. Yo me la leí en 2 sentadas, ¿no? Porque no tuve tiempo la primera vez, pero cuando interrumpí mi lectura estuve haciendo toda la actividad laboral y demás, deseando llegar a casa para terminar la novela, ¿no? Porque estaba ya tan entusiasmado con la trama, con los personajes, que quería ver cómo
cómo terminaba esa historia, ¿no? Luego otra cosa que me ha encantado, ya lo hemos comentado también en la radio, una entrevista que le hizo Carmen Sánchez, mi compañera, en Radio Casares, a Paco, es lo acertado del título, ¿no? Lo poético del título, ¿no? La metáfora tan bonita que es esa memoria de arena, que ahora también él seguro que explica. Y la portada, que es una maravilla, ¿no? La edición ha quedado preciosa y la verdad es que, sí, además está aderezado con las ilustraciones que el propio Paco hace, pues la verdad que queda un libro redondo, magnífico, muy bien documentado. Paco, otra de las cosas que hace muy bien es documentarse al detalle antes de acometer la escritura de una novela. Ahora supongo que lo contará él. Esta novela ha sido especialmente ardua la labor de investigación, de documentación, de lectura de muchos textos para que todo esté perfecto. Luego incluso utiliza una lengua propia de los rifeños, porque esta novela trata de la guerra del Rif principalmente, aunque también trata de otras muchas cosas. Hay asuntos bélicos, amorosos, sociales, políticos, económicos, culturales, educativos. Es una gran novela. Y yo pues tuve el privilegio de hacerle un comentario que aparece en la contraportada, ¿no? Y dice: para dotar de alma una novela, el autor debe saber insuflar vida a los personajes mucho más allá del papel y que sus existencias trasciendan al otro lado de la trama, incidiendo directamente en la vida del lector, y Francisco García Corral lo consigue de forma certera, ya que a través de una minuciosa documentación de los hechos, de la época en la que tienen lugar los acontecimientos, del léxico utilizado, del contexto político, social, económico y cultural y de la idiosincrasia de la realidad que se vivía en aquel entonces, nuestro autor recrea magistralmente todo un crisol de conflictos de toda índole en torno al leitmotiv de la guerra del Rif, con un realismo y una precisión sorprendentes. Estamos, por tanto, ante una emocionante novela histórica que se nos antoja necesaria e imprescindible, pues apenas existían obras literarias que nos narraran historias sobre aquellos desdichados acontecimientos. Nuestro autor engarza unos personajes ficticios perfectamente diseñados en una realidad minuciosamente radiografiada y que se analiza desde todos los puntos de vista posibles. Es pues enriquecedora y muy ilustrativa la atenta lectura de esta novela, que ya desde la preciosa y precisa metáfora de su título suscita nuestro máximo interés. A disfrutarla, es el comentario que le hacía. Y para terminar, pues decir que he visto muy de cerca la evolución de las obras de Paco, me refiero a las obras literarias, porque luego tiene un montón más de títulos técnicos y también sobre la historia de la Algeciras, pero lo que es la obra literaria, pues esta es la cuarta novela y desde El extraño, que fue la primera, pues he visto la evolución meteórica, ¿no? de Paco. Siempre lo que es el ejercicio de escribir te va dotando de una gimnasia que hace que cada vez que escribes pues tienes más facilidad ya para narrar, para describir, para hacer diálogo, y se le nota una evolución patente. El extraño era una gran novela, pero yo creo que esta ya está mucho más redonda, mucho más enriquecida de todos los elementos, todos los ingredientes que tiene que tener una novela. Y yo creo que cada vez que Paco se adentra en una novela lo hace ya con más madurez, con más conocimiento, ya ha hecho pues ese aprendizaje necesario, y ya pues podemos decir que es un autor consagrado y uno de los novelistas pues ahora mismo más importantes de la comarca, del estrecho como él la llama, o de la bahía de Algeciras. Ahí está, la costa del estrecho. Pues nada más y muchas gracias. Buenas tardes. Tengo en primer lugar que agradecer a mi amigo Paco que haya tenido el detalle que ahora comentaré. Paco y yo nos conocemos, si no me equivoco, desde hace 70 años. Cuando entonces él era Paquito y yo era Miguelín. Ahora ya no pega la cosa. Bien.
Paco, aparte de escribir, también, como veréis, dibuja, y ahí tenéis una serie de dibujos, en acuarela, no sé, en distintas formas. Y ha tenido a bien, porque tiene también otra de sus virtudes, es que tiene buen corazón, de donar la recaudación de la venta de los dibujos y demás a Cáritas. Y entonces, pues, por eso me ha hecho aquí subir, y además sin esperarlo. Pero te doy muchas gracias en nombre de todas las personas que podemos ayudar y esperemos hasta la próxima, ¿no? ¿Vale? Gracias. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Quizá he sido un poco pesado avisando por todos los medios disponibles a todo el mundo para que estuvieseis aquí, pero para mí es un gran día en cuanto a todos los que escriben, porque aquí hay gente que escribe muy bien. Tenemos al exalcalde y escritor como Antonio Palacio, también veo allá al fondo a mi amigo exalcalde Ernesto Delgado, veo a muchas personas, a los miembros de la Unión Nacional de Escritores, amigo Paco Domínguez, y me perdona si me olvido de alguien, porque desde aquí arriba, bueno, Antonio Custodio, gente que conoce y sabe perfectamente lo que es escribir, y cuando uno hace algo, un tipo de obra, pues lo que quiere es que la gente lo conozca, después le gustará más o menos, pero lo que quiere es que alguien lo vea y alguien la lea, o alguien te exprese su sentimiento ante ella. Yo quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar al Ayuntamiento de Algeciras, que siempre ha estado dispuesto a apoyarnos y apoyarme en estos momentos que hemos necesitado un local para poder exponer cualquier tipo de trabajo, especialmente a Pilar Pintor, que en más de una ocasión pues, hemos coincidido en actos de este tipo, a los medios de comunicación y a Cáritas, por supuesto, que yo no he hecho nada, simplemente pues que si alguien quiere colaborar, pues yo encantado y más en esta fecha. En fin, a todos en general, por si me olvida alguien, estáis todos incluidos en mi agradecimiento por estar aquí. Entrando en la novela, lo primero que se nos puede ocurrir es decir, ¿por qué Memoria de Arena? ¿Qué significa Memoria de Arena? La memoria de arena es algo que puede ser muy frágil. Escribir algo en la arena es escribir algo que se lo lleva el viento, las pisadas, el agua del mar, por si estamos en la playa. Es decir, es algo que es breve. Sin embargo, en esta novela no va a suceder así. Lo veremos en el final. La memoria de arena la tenemos todos muchas veces, incluso los españoles en general. Olvidamos pronto nuestra historia. No aprendemos nada de lo que ha ocurrido en años atrás o un siglo atrás. Y yo es algo que muchas veces me paro y me dedico a pensar qué sería si todos volviéramos la vista atrás y leyéramos y estudiáramos un poco los acontecimientos que han ocurrido en este país en 100 años atrás. Posiblemente muchos errores que se cometen ahora no se cometerían, es bajo mi punto de vista. ¿Qué tipo de novela es? Es una novela costumbrista, porque está recreada en un pueblo imaginario de la comarca de la Costa del Estrecho, que tiene todos sus elementos: el maestro, el cura, el barbero, el practicante, el alcalde, el cacique, en fin, todo está en el pueblo. Es Algeciras la capital de donde suceden todas las cosas, pero este pueblo es el que mueve a las personas que acuden a Algeciras a solucionar determinados momentos, cosas de su vida. Es una novela de acción, puesto que estamos hablando de por medio que hay una guerra, una novela donde no hay, salvo las presentaciones, la primera parte que siempre se dice en una construcción de una obra, que es la presentación de sus personajes. A partir de ese momento que está todo presentado, empieza una serie de acontecimientos que suceden uno detrás de otro y nos dan un interés por ella para conseguir, por alguna forma, saber qué es lo que ocurre, cuál es su desenlace. Es una novela histórica, pero no histórica que se narre la historia de la situación. No, es una novela de ficción en un fondo histórico. Es lo que ocurre en España desde el 1920 a 1926. Empieza con la... ¿Verdad? Tenía yo aquí esto. Empieza con
muerte de Pérez Galdós, y va a finalizar con el desembarco de Alucema. En medio está el desastre de Anual, el desastre de Montarruí, en fin, una serie de acontecimientos, hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, es decir, y llega luego la dictadura blanda. Todo eso está de fondo en la novela, pero realmente no es una novela que hable de las cosas que suceden en ese momento, sino que es algo que se va sucediendo al compás de la vida de los personajes. Yo diría una frase que me gustó cuando la pensé, que es una novela de nuestro pasado, pero que fue el presente de nuestros abuelos. Quizás si tuvieran nuestros abuelos delante, o algunos de nuestros padres, nos podrían contar muchas cosas de esa época. Desgraciadamente, todo lo que he podido aprender o conseguir de ella ha sido a base de leer mucho y de buscar mucho sobre los momentos de aquella época. ¿Por qué digo también que, como decía antes, una novela de tinte costumbrista? Porque ahí se dan cita el jornalero, el artesano y el obrero y el señorito. Cada uno en su mundo tienen distintos intereses, pero todos se necesitan y todos se van a encontrar a lo largo de la historia del caminar por la novela. Ahí se habla también de los movimientos obreros, especialmente de lo que surge en 1918. Se habla de los personajes importantes que pintan la sociedad. Hay que tener en cuenta que había un alfabetismo brutal. El 52% de la población era analfabeta. Por lo tanto, que lo que le importaba a la gente era poder comer. La prensa, no había radio, no había televisión, todo nos llegaba con retraso. Entonces los que se interesaban por ello eran las personas con determinado nivel, que son los que en cierto modo movían los intereses de cada localidad, cada pueblo. Eso me lleva a la política también, porque a España le daba un regalo envenenado con la conferencia de Algeciras en 1906. Digo que un regalo envenenado porque toda la comunidad europea empieza a extenderse cuando España decae en 1898 con la pérdida colonial, Filipinas, Cuba, etc. Surgen las potencias de Inglaterra, Alemania, Francia, y España lo meten en la historia, la meten en medio de todo esto, dando la franja entre Argelia y el Atlántico, para que Francia no ocupara también el norte de África. Eso no lo querían los ingleses. Por lo tanto, es un regalo envenenado porque ahí no había nada que nos interesara. Estaban las minas del Rif, pero las minas del Rif estaban ya en decadencia y con muy poco rentabilidad. Pero sí tenía algo muy difícil de conllevar, que eran los rifeños. Un pueblo que siempre, incluso hoy día, causa problemas, un pueblo con aspiración independentista, y España le mandan que controle esa zona. España se encuentra con un material totalmente desfasado, se arma con las sobras que tienen de la Primera Guerra Mundial y nos encontramos frente a un enemigo numeroso y con armamento facilitado por los franceses de mayor alcance, como eran los fusiles Lever. España con arma automática y sobre todo una cosa que es fundamental y además se narra mucho en la novela, que es el agua. No había agua y los militares o soldados que estaban al frente, que tenían que luchar, su principal sustento no era ya comer, sino beber. Narro en la novela cómo se llegan a beber el orín de los mulos hervidos y con poco de azúcar, o la colonia, o los líquidos que había en las latas de conserva. Es decir, pasaron tantas calamidades que difícilmente podían avanzar en la lucha que tenían permanentemente. Incluso la policía indígena que estaba con España, y cuando veía que las batallas se torcían para un lado para otro, se pasaban al bando rifeño y disparaban contra sus propios compañeros. Hay muchísimos detalles que podíamos contar de lo sucedido en aquella época. Es una novela dramática, donde el honor, la amistad, la lealtad, llega un momento incluso los enemigos tiran de estas cualidades para poder salir adelante. Tarde por medio también se habla del conflicto de Cataluña, me suena de algo, ¿no? Pues ya hace 100 años todavía estaba en el candelero. Coincide también con la muerte, el asesinato del primer ministro
Eduardo Dato, que fue el creador de la primera ley laboral, y también se habla de la dictadura, como dije antes, de Primo de Rivera, que suprime todos los ayuntamientos y todos los ayuntamientos se quedan esperando que promulguen aquella ley municipal que nunca llegó. Como ya he dicho algunas otras veces, es una novela histórica, no voy a insistir en ello porque contar algunos pasajes, algunos detalles, pero sí nos sirve de análisis de nuestro pasado. Yo en esto sí me gustaría que cuando lean la novela incluso consulten periodos históricos de esa época, porque realmente es muy importante que analicemos y maticemos y meditemos lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo. Un país que se encuentra a partir del principio del siglo XX despojado de todas sus colonias, no se lo quiere creer, sigue creyendo que es una potencia colonial, tiene un ejército numerosísimo. Los militares, el único sitio donde podían continuar ascendiendo era en la guerra, y la única guerra que había era el Rif, pues entonces había unos intereses sectoriales por continuar en esta guerra. Un país que, como decía antes, que frenó la expansión turca en el Mediterráneo, que fueron los descubridores del medio mundo, que fundamos las primeras universidades de América, que se supo vencer a Napoleón. Nunca se ha sabido vender nada de todos nuestros avances. En España nos encontramos que el cine siempre relata las mismas historias de los americanos y de los ingleses. Personajes como Blas de Lezo, que derrotó con 6 o 16 barcos a 92 en la batalla en Colombia, en Cartagena de India, o que subió hasta el Támesis y entró en Londres. Eso no se sabe, eso no se vende. Nosotros le hemos vencido a los británicos en 22 ocasiones, y sin embargo las películas siempre narran al cosario, al almirante o al barco español tonto que los captura enseguida. Ahí están todas las pruebas de Hollywood, todas las películas, que parece ser que nosotros no hemos sabido venderlo o no hemos tenido capacidad de vender todos estos logros. Es decir, yo creo que podemos siempre no olvidar nuestra historia, porque es una historia muy, muy interesante, pero que nunca hemos sabido poner en la actualidad. Como decía antes, es una novela muy documentada. Me ha costado mucho trabajo. Yo cuando terminé la novela, me parece que había terminado de nadar 1000 metros o haber corrido media milla o algo, porque la verdad que terminé cansado de tanto consultar. He consultado muchos libros, he consultado leyes, la de la ley Moyano de educación, cuando obligaba a los niños a ir al colegio de 6 a 12 años, pero que los niños no iban porque el niño tenía que ayudar a su padre en el campo y la niña tenía que ir a servir en la casa del rico. He leído la ley del servicio militar de Canaleja, que suprime que suprime las prebendas de no hacer servicio militar pagando o por sustituyéndolo por otra persona, pero dejan una puerta abierta, que crean lo que es el servicio de cuota, el soldado de cuota. Es decir, aquel que pagaba pues iba al servicio militar, pero en vez de hacer 3 años hacía 10 meses, de los cuales dormía en su casa, por lo tanto no tenía que ir a África. Él era oficial y además no servía en nada más que labores de oficina y muy determinado, por lo tanto no existía. Era el servicio militar obligatorio, pero entre comillas, el que tenía dinero no iba, y el que, lógicamente, el honor de servir a la patria solamente estaba en la clase más humilde. He tenido también que estudiarme un poquito por un tratado del campesinado andaluz de la época, incluso de las condecoraciones militares, porque yo de eso no tengo ni idea. Y por lo tanto tenía que ver a qué hecho, qué medalla le correspondía por tal hazaña o tal momento, ¿no? Y todo eso tenía que buscar en algún sitio. Eso lo encontré en todos los libros que he encontrado y que busqué. Me he encontrado un libro que se llama Morir en África, tenía 2500 páginas. Cuando terminé de leerlo, bueno, tengo unos conocimientos de la guerra del Rif importantes gracias a ese libro. Aquí no es que se profundice mucho, pero sí se pone en valor, digamos, los conocimientos que uno pudiera tener y no recuerda por el paso del tiempo.
También quiero hacer referencia a periódicos de la época. Yo en internet me he metido y me he leído La Crónica, El Lábaro Hispano, como el Diario de la Mañana, periódicos que son del año de 1900. Y la hemeroteca pues estaba desgranando uno a uno. También me ha servido mucho los libros de mi amigo Manuel Tapia de Desma, que lo tenemos ahí, que en su libro de historia de Algeciras, pues él le ha robado algunas cosas, como los sitios típicos de Algeciras, los bares y las calles del momento, ¿no? Y respecto a las ilustraciones, pues ya se ha dicho todo. Yo normalmente siempre lo he dicho, lo he repetido en más de una ocasión, pero hoy tampoco me voy a resistir a no decirlo. Yo no sé si dibujo para escribir o escribo para dibujar. El caso es que a todos últimamente, pues a todos los libros les hago sus dibujos, uno mejor, otro peor. He empleado técnicas diversas, la plumilla, la tinta china, el guas, el acrílico, la acuarela, los lápices acuarelables, es decir, he empleado de todo. Y lo que he pretendido siempre, cuando hablé con mi amigo de la infancia, Miguelín, como él quiere que lo recuerde, que íbamos al colegio, el mismo colegio en Ceuta, y bueno, vivíamos en la misma calle, en el 8 y yo en el 7 y tú en el 10 o el 12 por ahí. Y en el 12. Y bueno, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con los dibujos? Pues yo lo que pretendo es que todo el que quiera llevarse una ilustración, que dé un donativo para Caritas, al que quiera, y tenga un recuerdo del libro, y también tenga la tranquilidad de que ha colaborado con una obra muy importante como es esta organización. No tengo más que decir, muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, una curiosidad, aquí estoy para... Y sobre todo, dar las gracias por venir. Una pregunta. ¿El próximo cuándo? Según mi mujer, que me espere 3 años. Si no la llegué, tendría otro, pero seguiremos los consejos domésticos. ¿Algo más? No se sabe. ¿Qué evolución ha tenido el escritor entre la primera novela El extraño y ahora Memoria de arena? Bueno, El extraño todo era fantasía, ilusión, me permitía imaginarme lo que quisiera, iba a mi aire, yo no tenía por qué ajustarme a nada y tenía un final desde el principio y el inicio, ¿no? Pero esto me tenía que sujetar a los momentos históricos, no podía cambiar las batallas, no, esto es como la historia del tiempo de televisión, ¿no? Es como el misterio del tiempo, no puedo cambiar el final, ¿no? Lo que sucedió, sucedió. Se me olvidaba una cosa y que no, es importante, he tenido que ver un tratado del Tamazigh. El Tamazigh es un idioma que se habla en la zona del Rif, de la parte de Nador, y claro, la idea, es la primera vez que escuchaba el Tamazigh. Pues he tenido que buscar un diccionario de Tamazigh porque hay frases que los árabes de ese momento comentaban y tal. Yo a mi estilo pues he transcrito las palabras en Tamazigh con su traducción al lado. Es decir, que hasta ese detalle he tenido que filtrar para poder hacer una novela lo más cercana posible a las personas que lo lean. Perdóname, es que eso no, perdón, además, porque he interrumpido, es que no me acuerdo de apagarlo. Que te había preguntado el próximo para cuándo te hoy. Yo he dicho que según mi mujer dentro de 3 años. Ya será mejor. Eso es la lucha interna. Pues nada, pues muchísimas gracias y salud. Yo quiero agradecer el dibujo, el libro, aquí estamos. Muchas gracias.